Buenos días. Hoy continuaremos con el tema de prueba de hipótesis. Veremos el tema de prueba de hipótesis de libre distribución. Antes de comenzar este tema, hagamos un repaso de lo que se vio en prácticos anteriores. Vimos prueba de hipótesis para la distribución Z normal estandarizadas, para el caso de media, diferencia de media, proporciones, diferencia de proporciones. También se vio la prueba de hipótesis para la distribución Taylor-Student, la prueba de hipótesis para la distribución F de Snellencorn, para el caso de prueba de hipótesis de homogeneidad de varianzas. Y por último vimos la prueba de hipótesis de chi cuadrado, la cual hacía referencia a varianzas poblacionales y también a diferencia de proporciones. La misma también se puede utilizar para la diferencia de C proporciones de muestras independientes, que para el caso en que se rechace la hipótesis nula, resulta procedente el procedimiento de comparación múltiple de Marascullo. Entre las pruebas de libre distribución encontramos la prueba de rango de Wilkinson para la mediana, diferencia de medianas, de muestras relacionadas, de muestras independientes. También encontramos la prueba de rango de Kruskal-Wallis para diferencia de C mediana de muestras independientes, que en el caso de rechazar la hipótesis nula es procedente a la comparación múltiple de Dunn. Y por último encontramos la prueba de hipótesis de rango de Friedman para diferencia de C medianas de muestras relacionadas, que en el caso de rechazar esta hipótesis nula resulta procedente el procedimiento de comparación múltiple de Nimenchi. Si nos preguntamos por qué se llaman pruebas de hipótesis de libre distribución, es porque la estadística de prueba no depende de la forma de distribución de la variable objeto de estudio. Si bien estas pruebas de hipótesis son pruebas de hipótesis paramétricas, también lo son a su vez de libre distribución. Las que mencionamos en principio eran pruebas paramétricas. ¿Por qué se llaman pruebas paramétricas? Porque hacen referencia al parámetro en el planteo de su hipótesis. También encontramos las pruebas no paramétricas, que son aquellas que no hacen referencia al parámetro de la población, sino hacen referencia a otras características, y entre ellas encontramos la prueba de hipótesis no paramétrica referida a la aleatoriedad, a la independencia, bondad de ajuste, homogeneidad. Posiblemente nos estemos planteando qué tipo de prueba de hipótesis utilizar en cada caso en particular. A través del siguiente esquema trataremos de esclarecer el modo de aplicar una prueba de hipótesis. Para el caso de datos categóricos que provienen de una muestra, la prueba de hipótesis sería una prueba de hipótesis de proporción y aplicaríamos la prueba Z para una muestra. Para el caso de datos numéricos que provienen de una muestra, deberíamos preguntarnos primero cuál es el propósito de la prueba de hipótesis. ¿Es una afirmación relativa a la variación de la población o es una afirmación relativa a las medidas de tendencia central? Si se refiere a la variación de la población, debemos hacer una prueba chi cuadrado para la varianza. Y si se refiere a medidas de tendencia central, debemos preguntarnos si la muestra es grande o es pequeña. Si la muestra es grande, hacemos una prueba Z por el teorema del límite central. Si la muestra es chica, debemos preguntarnos si los supuestos están cumplidos. Si el supuesto
están cumplidos que se refieren a la normalidad de la distribución de la población, debemos preguntarnos si la desviación estándar es conocida o desconocida. Si es conocida, hacemos una prueba Z, y si es una desviación estándar desconocida, hacemos una prueba T para la media. En el caso en que no hubiésemos cumplido el supuesto de normalidad, le corresponde un procedimiento de libre distribución y estaríamos haciendo una prueba de rango de signo de Wilkinson para la mediana. Para el caso de prueba de hipótesis de dos muestras, cuando tenemos datos categóricos y las muestras son independientes, podríamos hacer una prueba chi cuadrado para proporciones iguales o una prueba z para proporciones iguales. Si estos datos provienen de muestras que no son independientes, o sea, de muestras relacionadas, correspondería hacer la prueba de hipótesis de Mack-Nemar. En el caso de datos numéricos y de muestras independientes en el cual nos interese la medida de tendencia central y el supuesto de normalidad se encuentre cumplido, deberíamos preguntarnos si estamos ante presencia de varianzas iguales o no. Si estamos ante presencia de varianzas iguales, deberíamos hacer la prueba T de varianza conjunta, o en caso contrario, de que esas varianzas no sean iguales, deberíamos hacer la prueba T de varianzas independientes. Si este supuesto de normalidad no se cumpliera, deberíamos hacer una prueba de diferencia de medianas con la prueba de signo de rango de Wilkinson. Si la característica de interés hubiera sido la variabilidad, deberíamos hacer una prueba F para varianzas iguales. En el caso de datos numéricos de muestras no independientes, y en el cual el supuesto de normalidad se cumple, podríamos hacer una prueba de diferencia de medias. ¿Con qué? Con la prueba T de muestras apareadas. En caso de que el supuesto de normalidad no se cumpla, haríamos una prueba de diferencia de medianas con la prueba de rango de signo de Wilkinson para muestras pareadas. En el caso de prueba de hipótesis de C muestra para datos categóricos, deberíamos hacer la prueba de diferencia de C proporciones con la distribución chi cuadrado. En el caso de rechazar la hipótesis nula, correspondería hacer la comprobación múltiple a través del procedimiento de Maras-Quigro. Si los datos en esta prueba de hipótesis de C muestra fueran numéricos y las premisas de la teoría de independencia del error estuvieran cumplidas, podríamos hacer un análisis de ANOVA de una dirección o de dos direcciones. En el análisis de ANOVA de una dirección con un diseño completamente aleatorizado o un diseño de bloques aleatorizados, cuyas premisas son la normalidad, la homogeneidad de la varianza, que debe ser probada a través de la prueba de F máxima de Hartley. Y haríamos una prueba de diferencia de C medias, una prueba F de ANOVA para un diseño completamente aleatorizado y para un diseño de bloques aleatorizados, que en el caso de rechazar las hipótesis nulas, correspondería la comparación múltiple a través del procedimiento de Tukey-Kramer. Estas dos pruebas de hipótesis del diseño completamente aleatorizado y el diseño en bloques aleatorizados tienen su equivalente cuando no es posible cumplir la premisa de la normalidad. Para el diseño completamente aleatorizado existe la prueba de rango de Kruskal-Wallis, que en el caso de rechazar la hipótesis nula, podremos hacer la comprobación múltiple a través del procedimiento de Dunn. O bien, podríamos hacer la prueba de rango de Friedman como equivalente a la prueba de ANOVA diseño de bloques aleatorizados, que en el caso de rechazar la hipótesis nula,
haríamos la comprobación múltiple a través del procedimiento de Nimechi. Volviendo a nuestro tema, la prueba de rango con signo de Wilkinson puede utilizarse cuando deseamos probar una hipótesis con respecto a la mediana de la población. Este procedimiento de libre distribución, que no implica suposición acerca de la forma específica de la distribución de la población subyacente, excepto que sea aproximadamente simétrica, puede escogerse en lugar de su contraparte paramétrica, la prueba T-de-Student. La prueba de rango de Kruskal-Wallis para la diferencia de C-medianas puede ser considerada como una extensión de la suma de rango de Wilkinson para dos muestras independientes. La prueba de rango de Friedman para diferencias de C-medianas es procedente cuando los datos recolectados se encuentran solamente en forma de rango dentro de cada bloque o si no se puede suponer la normalidad. Como ejemplo de aplicación de la prueba de hipótesis de rango con signo de Wilkinson para la mediana, podemos ver el siguiente ejercicio. Se trata de una compañía de seguro que desea examinar los registros de reclamos por robo de bienes familiares. En el pasado, la mediana de los reclamos fue de peso 125. Se toma una muestra aleatoria de 18 reclamos, en los cuales observamos los siguientes resultados. Aquí tenemos los reclamos 65, 75, 87, 90, 105, 108, 115 y hasta el 350. En la primera columna exponemos los reclamos. Bien, vamos a aplicar el procedimiento de la prueba de hipótesis de rangos con signo de Wilkinson y nos pregunta, con un nivel de significación de alfa de 0.05, si existe evidencia de que la mediana aumentó, o sea que la mediana, la hipótesis alternativa, plantearía de que la mediana es mayor a 125 pesos. ¿Cuál es el procedimiento para determinar la estadística de prueba? Primero, hacemos las diferencias de la mediana propuesta en la hipótesis nula de 125 con respecto a cada valor observado. Hacemos cada valor observado menos la mediana de la hipótesis nula. ¿Cómo obtenemos el menos 60? Hacemos 65 menos los 125. ¿Cómo obtenemos el menos 50? Hacemos 75 menos 125. ¿Cómo obtenemos el menos 38? Hacemos 87 menos 125. Y así hacemos esa diferencia con cada uno de los valores observados. Este último, ¿cómo sacamos los 225? Hacemos los 350 menos los 125 que propone como mediana la hipótesis nula. A esta diferencia, que la llamamos de su i, la convertimos en valores absolutos. Como pueden ver, el menos 60 pasó a un valor de 60, el menos 50 a 50. Y los valores positivos, como en el primer caso del 2, pasa como 2, el 5 pasa como 5. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ordenamos esta serie de valores absolutos. Y en ese orden tenemos el 2, el 5, el 5, el 7, el 10. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que tenemos que determinar es el signo original que tenía en la primera diferencia que hicimos. Por ejemplo, este 2, que fue convertido a valores absolutos, debemos tener en cuenta qué signo tenía originalmente esa diferencia de 2. Lo encontramos aquí, ¿sí? Aquí está el 2, le corresponde un 2 positivo. La diferencia era positiva. Este 5 que está aquí, este 5 en valores absolutos, ¿de dónde surge?
de transformar en valores absolutos el 5 negativo, que es el 5 que tenemos aquí. Y así con cada uno de los valores. Lo que determinamos es qué signo como diferencia tenían originalmente. El 2, el 5, toda esta serie ordenada en valores absolutos. ¿Para qué hacemos eso? Para solo computar aquellos valores, para solo computar el rango de aquellos valores que en su origen tuvieron un signo positivo. Por ejemplo, yo tengo la serie ordenada de valores absolutos. Lo que hago es adjudicar un rango: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 valores. ¿Sí? Bueno, ahora, de estos rangos que le asigné, solo voy a computar el rango positivo. Bueno, en la primera posición encontramos el 2, que tenía en su origen un valor positivo y ocupa la posición 1. Entonces, el rango es el 1 y computamos ese rango porque es un rango positivo. Ahora, ¿qué ocurre con el menos 5, con los siguientes valores? Menos 5, menos 5 y 5. Como ustedes pueden ver, estos valores son los mismos. Y si yo le tengo que adjudicar un rango de orden, este 5, ¿cuál está en valores absolutos? ¿Cuál de estos 5 está primero? Ninguno. Los 3 5 valen igual. Lo que significa que estos valores deben compartir el rango asignado. Si bien yo a este valor salió por primera vez este 5, le adjudico el rango 2, al segundo 5 el rango 3, al tercer 5 el rango 4, siguiendo el orden de rangos que voy asignando. Entonces, ¿qué hago? Debo hacer un promedio de los rangos. El primer 5 ocupa la posición 2, el segundo la posición 3, el tercero la posición 4. Sumo estos valores. 4 más 3 más 2 me da 9. 9 dividido 3 le corresponde el rango de 3 a cada uno, pero solo computo el que tuvo originalmente una diferencia positiva. O sea, computo únicamente los rangos positivos. En este caso computo un solo 3 de estos 3 valores, del rango 2, del 3 y del 4. Con respecto al rango 5, tenemos el valor 7 en valores absolutos, que originalmente ese valor era positivo. Por consiguiente, ocupa la posición 5, le corresponde el rango 5, computo ese rango positivo, porque su valor original era positivo. Y así hago la observación de toda la serie de estos valores absolutos, fijándome en el origen del signo que tuvieron en la diferencia cuando determiné los de su i. Como ustedes pueden ver, solo sumo los rangos positivos y hacemos el promedio cuando tenemos valores que se repiten. Después de hecho ese procedimiento, hago la suma de los rangos positivos y obtengo la estadística de prueba. Esta estadística de prueba la tengo que comparar con el valor crítico que voy a obtener en la tabla E.10. Como esta es una prueba de una cola derecha, debo observar en la tabla el valor crítico que le corresponde al límite superior para un n' igual a 18 con un alfa de 0.05. Si yo comparo la estadística de prueba, que en este caso me dio 91,50, con respecto al valor crítico que yo obtengo en la tabla, que es 124, corresponde que yo no rechace la hipótesis nula. Siguiendo esta regla de decisión, que yo rechazo la hipótesis nula si la estadística de prueba es mayor que el valor crítico observado en la tabla. Por consiguiente, no existe evidencia de lo que los reclamos hayan aumentado significativamente más de 125. Le hago una observación. Cuando ustedes vayan a la tabla E10 y busquen para un tamaño de muestra igual a 18,
van a encontrar en la columna de los valores críticos un valor, para este caso en particular, que dice 47,124. En realidad el 47 es el límite inferior, ¿sí?, que correspondería tomar si hubiésemos ante presencia de una prueba de hipótesis de cola izquierda. Pero como estamos en presencia de una prueba de hipótesis de cola derecha, corresponde tomar el límite superior, que son los 124. Si el tamaño de muestra n' hubiese sido mayor que 20, podríamos resolverlo aplicando la distribución Z normal estandarizada y aplicando la reglita de decisión que ya conocemos para esa prueba de hipótesis. Tal vez nos estemos preguntando por qué el n ahora lo llamamos n'. Lo llamamos n' porque cuando nosotros computamos los rangos, solo debemos computar aquellos rangos que sean diferentes de ceros. O sea, aquellos valores de esta serie ordenada de valores absolutos sea distinta de cero. Como no tenemos esa situación, el n' me coincide con la cantidad de datos originales, lo que significa que si yo hubiese tenido una diferencia de cero en cualquiera de estos números observados, no hubiera correspondido computar ese rango, no se le asigna valor a ese rango, ¿sí? Por consiguiente, mi n' sería inferior al n original. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero para la prueba de hipótesis de rangos con signo de Wilkinson para diferencia de medianas, para muestras dependientes. ¿Qué dice este ejemplo? Dice que para medir los efectos de una campaña de venta general sobre artículos que no se venden, se tomó una muestra de 13 pares de tiendas que fueron comparadas en su volumen de venta semanal. O sea que tengo dos variables, x1, x2. x1 hace referencia al volumen de venta semanal de tiendas expuestas a las campañas y x2 al volumen de venta semanal de tiendas no expuestas a las campañas. Tenemos en la primera columna las 13 tiendas que fueron muestreadas, las que hicieron campaña y las que no hicieron campaña. Tenemos los valores de sus ventas semanales. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Dice que a un nivel del 5% pregunta si existe evidencia de que la campaña aumentó la mediana de venta en los productos que no se han vendido. O sea, planteamos una hipótesis nula para una diferencia de mediana menor o igual que 0 y una hipótesis alternativa para una diferencia de mediana mayor que 0. Como estas son muestras dependientes o relacionadas, ¿qué hacemos? A ambas variables las convertimos en otra variable. ¿Cómo? Haciendo la diferencia. Esta es la tercera variable que obtenemos de la diferencia del x1 menos el x2. Como son variables dependientes, hacemos la diferencia x1i menos x2i y vamos obteniendo cada una de las diferencias. Por ejemplo, 1,90, ¿cómo se obtuvo? Se hizo 67,20 menos 65,30. ¿Cómo obtuvimos 4,70? Hicimos 59,40 menos 54,70. Después de obtener todas estas diferencias, ¿qué hicimos? Convertimos en valores absolutos las variables de su i. Y aquí está. Y aquí tenemos los valores 1,90, 4,70, 1,20. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ahora tenemos una sola variable, aplicamos el mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior. Tengo las tiendas, tengo los valores de las diferencias de su i y los valores absolutos de esas diferencias, que están ordenados. Es una serie ordenada. Y comenzamos a asignarle los rangos. Al valor más bajo el 1, al que le sigue el 2, y así.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Que este es, como bien recuerdan ustedes, un n'. ¿Por qué? Porque si alguna de estas diferencias hubiera arrojado un resultado de 0, no sería computable su rango. Como no tenemos en este caso, el n' me coincide con el n original del planteo, que eran también dos muestras de 13 elementos. Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, lo que hacemos únicamente computamos lo que son los rangos positivos. O sea, este 0,40, que está en valores absolutos, en su diferencia original tenía un signo positivo, entonces el rango que le asignamos a este primer número lo computamos. Lo mismo pasa con el segundo. Ahora, ¿qué pasa con el tercer y el cuarto valores que encontramos en esta serie ordenada? Originalmente, estas diferencias eran negativas, por consiguiente, el rango que le habíamos asignado, el 3 y el 4, no resulta computable, porque esta estadística de prueba resulta de la suma de rangos positivos. Y también está aquí en el caso en el cual existen dos valores iguales en la serie, ¿sí? Que como su diferencia original era positiva, resulta computable su rango, pero debemos hacer un promedio. 8 más 9, 17 dividido 2, 8,50 para cada valor. Y computamos el rango 8,50 para cada uno de estos valores. Hacemos la suma de los rangos positivos y obtenemos la estadística de prueba, igual a 84, la sumatoria de los rangos positivos. Vamos a la tabla E10 y buscamos ese valor crítico para Wilkinson. La misma tabla que usamos en el ejercicio anterior, para n', que es igual a 13, y para un alfa de 0,05. Encontramos, como es una prueba de cola derecha, tomamos el valor del extremo derecho. En este caso es 70, y comparamos la estadística de prueba con el valor crítico de tabla. 84 es mayor que 70, por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula. Y concluimos que existe evidencia de que la campaña de las ventas ha aumentado la mediana de las ventas de la producción que no se han vendido, de los productos que no se han vendido. En este ejercicio vamos a ver la prueba de suma de rango de Wilkinson para diferencia entre dos medianas, en el caso de muestras independientes. En este caso se evalúan los candidatos para un puesto de administrador. El rango 1 se lo adjudicamos al más idóneo, conforme nivel académico y experiencia. Dentro de los niveles académicos que encontramos está el maestro en ciencia y el maestro de filosofía. El ejercicio nos pregunta si existe evidencia de que los candidatos en maestría en ciencia sean más idóneos que los de maestría en filosofía. Entonces planteamos la hipótesis nula, la mediana sub 1 menor o igual que la mediana sub 2 y la hipótesis alternativa, que la mediana sub 1 mayor que la mediana sub 2. Ahora, tengo dos muestras. ¿Quién es N1? N sub 1. N sub 1 le corresponde que sea al que tiene la menor cantidad de elementos, o sea, el tamaño de muestra más chico. Y N2, por consiguiente, el que tiene la muestra más grande. Aquí se puede apreciar la calificación que se le otorgó a cada uno de los postulantes, teniendo en cuenta su maestría, su nivel académico, maestría en ciencia y maestría en filosofía. Lo que hacemos después es ordenar esa puntuación que se le adjudicó a cada uno de ellos, teniendo en cuenta qué tipo de maestría tenía cada uno de ellos. Después le adjudicamos rangos a esa puntuación que obtuvieron en su entrevista. Y comenzamos a separar. Vamos a determinar la estadística de prueba T1, que es la sumatoria de los rangos sub 1. ¿Quién son los rangos sub 1? Aquellos que pertenecen a la muestra N1. En este caso son la maestría en ciencia. Y aquí lo único que hacemos es sumar esos rangos de todas aquellas personas que obtuvieron una maestría en ciencia.
Aquí está el rango 1, el rango 2, el rango 4, el rango 5. El rango 3 no, ¿por qué? Porque el rango 3 pertenece a los que a los que son de la maestría en filosofía. Por eso es que aquí estamos también conformando TEPSU-2, que es la sumatoria de los rangos de los elementos que pertenecen a N-2. Como ustedes pueden ver, aquí dice maestría en ciencia y aquí maestría en filosofía. Por último, sumamos esos rangos. Tenemos un valor de 84 para la estadística de prueba TEPSU-1, la cual va a intervenir en la reglita de decisión, que dice: yo rechazo la hipótesis nula si la estadística de prueba TEPSU-1, que en este caso 84, es mayor que el valor crítico que yo lo debo obtener de la tabla E11. Pero esta tabla tiene valores N-1 que llegan a 9 y N-2 que llegan a 10, y contempla por supuesto el alfa de 0.05. Por consiguiente, yo aquí no puedo aplicar esta tabla. ¿Por qué? Porque los elementos N-1 son 10 y los de N-2 son 12. Entonces, debo usar la aproximación por distribución normal. Estandarizo, obtengo la variable estandarizada, la estadística de prueba, y aplico la regla de decisión. Rechazo hipótesis nula si la estadística de prueba Z es mayor que el valor crítico de Z para un nivel de significancia de 0.05, que le corresponde al valor de 1.645. Como la estadística de prueba no es mayor que el valor crítico, implica que no rechazo la hipótesis nula. Por consiguiente, no existe evidencia de que los candidatos con maestría en ciencia sean más idóneos que los candidatos con maestría en filosofía. Y por último, vamos a ver la prueba de rango de Kruskal-Wallis para diferencia en C medianas. En este ejemplo, existe un lote de 20 baterías sujetas a un control de calidad que fueron divididas aleatoriamente en 4 grupos, agrupando 5 baterías en cada uno de ellos, y que fueron sometidas a diversos niveles de presión, baja, normal, alta y muy alta, y se registraron los tiempos de fallas en horas. En este cuadrito tenemos el detalle de esas horas de fallas de los distintos grupos de baterías que fueron sometidas a distintos tipos de presión, baja, normal, alta y muy alta. Y el ejercicio nos aclara, dice: se sabe que tales datos provienen de poblaciones que no están distribuidas de manera normal y se desea utilizar un procedimiento de libre distribución para el análisis de los datos. Por eso, a un nivel de significación de 0.005, se analizará completamente los datos para determinar si existe evidencia de una diferencia en los 4 niveles de presión respecto a la mediana de la vida de las baterías, lo que nos lleva a plantear una hipótesis nula en el cual enuncia que la mediana sub 1 es igual a la mediana sub 2, es igual a la mediana sub 3 y es igual a la mediana sub 4, contra una hipótesis alternativa que dice que no todas las medianas son iguales. Determinamos el valor de la estadística de prueba por medio de esta expresión y obtenemos el valor de 11.91. Ahora debemos aplicar la regla de decisión. Si la estadística de prueba h sub 0 es mayor que el valor crítico que yo obtengo de la distribución chi cuadrado para c menos un grado de libertad, que es igual a 3, con un alfa de 0.05, obtengo el valor de 7.81. Por consiguiente, rechazo la hipótesis nula y concluyo con la evidencia de que existe una diferencia en los 4 niveles de presión respecto a la mediana de la vida de las baterías. Entonces, en este caso, es procedente la comparación múltiple a través del procedimiento de Dunn. Gracias por su atención.